del verso 14 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 3, del verso 14 en adelante. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Padre, gracias por esta palabra que ya ha sido bendecida. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Aleluya. Decididos para decidir. Nuestra vida se trata de decisiones. Todo en la vida es una decisión. Sucede las cosas porque lo decidimos. Cuando yo meditaba en esta palabra, en este tema en particular, le pedía al Señor que un tema tan amplio, yo le decía: Señor, ayúdame a entregar esta impartición de una forma tan sencilla que todos la podamos entender y que sea efectiva aquí y ahora. Decididos para decidir. Esto será efectivo hoy, en tu vida y en mi vida, aquí y ahora. Aleluya. Decidido. Decidido significa acordado, determinado, dispuesto, atrevido, valiente, seguro, resuelto, firme. Decidir significa resolver, elegir, optar, mover, iniciativa, ímpetu, empuje. Decidir. Yo puedo estar decidido y no decidir. Me explico. Nosotros podemos estar decididos a hacer algo, pero cuando llega el momento de ejecutar aquello que hemos decidido hacer, en el momento de decidir, no lo hacemos. Llegué al lugar decidido, pero cuando fui a ejecutar, no decidí hacerlo o hacer lo que había decidido hacer. ¿Me entendieron? Decisivo es determinante, convincente, concluyente, es definitivo.
En Josué capítulo 24, el verso 15, Josué reunió al pueblo y le dijo: escogeos vosotros a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Habían otras opciones de ir tras dioses falsos, pero Josué, como hombre de Dios, como líder, decidió. Y cuando él hace esto, esta decisión de Josué tuvo la capacidad de afectar toda la nación. Y ellos dijeron: nosotros también decidimos contigo que Jehová sea nuestro Dios, quien nos sacó de la tierra de servidumbre. Pero si no hubiese un hombre, como declara la palabra, que se parara en la brecha y en un momento determinado decidiera, todo el pueblo se hubiese desenfocado y hubiese terminado tras dioses falsos. En el libro de Ruth, capítulo 3, el verso 13, nos narra la historia de Ruth y Noemí y Boaz. Boaz necesitaba redimir a Ruth, pero había un pariente más cercano que él. Y entre tanto que se tomaba esta decisión de quién iba a redimir a Ruth, Noemí se levanta y le dice a Ruth: tranquila, porque mi Señor no descansará hasta que resuelva este asunto hoy. Este asunto hay que resolverlo hoy. El asunto en cada uno de nosotros puede ser diferente, pero ¿qué asunto o con qué asunto tú llegaste aquí esta mañana sin resolver? Y si usted con más calma va y busca esta historia, es poderosa. Ruth capítulo 3, el verso 18. Mi Señor no descansará hasta que este asunto se resuelva hoy. Decididos para decidir. Aleluya. En Job capítulo 22, el verso 28, nos habla de la tercera ronda de discusión y allí está Elifaz hablando con Job. Y le dice al final de su discurso: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás a sí mismo una cosa. Para poder determinarlo, tú y yo necesitamos decidir. Decidir.
pueden pasar tiempo, puede pasar un día o pueden pasar años para yo llegar a ejecutar una decisión. Estoy decidido a hacer esto, pero en situaciones podemos decir no ha llegado el momento de ejecutarlo. No ha llegado el momento. A veces nosotros pensamos que tenemos un asunto pendiente y podemos decir cuando el predicador ore por mí, cuando el hermano ore por mí, yo sé que este asunto se va a resolver. Muy bien. Y se resuelve. Pero una vez resuelto por el Señor aquí y ahora, nosotros decidimos o salimos de aquí decididos a persistir en eso que el Señor resolvió aquí. ¿Están entendiendo? Recibimos una impartición. Qué bueno. Cuando yo era joven, iba con mis padres a la iglesia menonita de Guabate, aquí cerca. Decidí ese día, era un día en la semana, no recuerdo qué día era. Decidí y dije, este es el último día que voy a la iglesia. Yo lo decidí. Dije, este es el último día que yo voy a llegar aquí. En tanto que comenzaba el culto, los baños quedaban en la parte de atrás del templo y normalmente nosotros, los jóvenes, nos íbamos allí para hablar y estar juntos entre tanto que comenzaba el culto. Me acuerdo como ahora que yo dije, este es el último día que yo piso el templo. De repente, allí hay como un talud, había un bosquecito y no estaba haciendo nada de brisa, nada. En ese mismo momento dieron las 7 y comenzó el culto y comenzaron a cantar el coro que dice: los que confían en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Los que confían en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Si es tu caso que dijiste eso hoy, el Señor te dice: tranquilo, tus fuerzas serán renovadas. Tus fuerzas están siendo renovadas. De momento de ese arbusto
salió una brisa suave y apacible que me cubrió. Y en ese mismo momento comencé: llora, 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 llora. Y quizás el Señor diciendo: ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? No podía hablar. Llora, llora y llora. Tuvieron que llevarme por todo aquel pasillo y entrarme al templo porque apenas podía caminar. Me senté, nunca me habían visto así de esa forma, porque normalmente como jóvenes al fin estábamos haciendo chistes, riéndonos, tirando piedras y escondiéndonos. Hacíamos maldades que usted no se imagina. Y hoy por hoy yo le doy gracias al Señor por el pastor de aquel tiempo. Tuvo una paciencia. Pero qué paciencia. Yo creo que a veces él decía: yo no los estoy viendo, porque los jóvenes nos sentábamos en grupo, en corillo, y lo menos que hacíamos era atender la palabra. Pero qué paciencia tuvo el pastor, pero qué paciencia tuvo el Señor. Quizás el Señor le decía: también ignóralos, porque yo los cojo ya mismo. Tranquilo. Cuando me llevaron al templo, yo comencé y llora, y rápido personas se unieron a mí y dicen: ¿qué te pasa? Y yo le decía: no sé qué me pasa. Y llora, y llora, y llora. Y mientras lloraba, yo sentía que el Espíritu Santo, ahora lo entiendo, estaba trabajando conmigo. Estaba trabajando y trabajando y trabajando. Cuando yo decidí que era el final, el Señor había decidido que todo apenas comenzaba. Todo apenas comienza. Todo apenas comienza. Decisiones que nosotros tomamos a sabiendas o también por ignorancia. El Señor lo tenía todo perfectamente trazado. Ahora, el apóstol Pablo nos habla que nuestra vida no es transformada por un suceso, sino por un proceso. Es un proceso. Un proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno, dice el diccionario. Es un conjunto de fases sucesivas. Una fase lleva a la otra. Paciencia. Paciencia. Porque de la transformación que el apóstol Pablo nos está hablando, no es producto de un suceso o de un evento más. Nosotros estamos, el comité de hombres, estamos trabajando con el Congreso bajo la temática
transformados para transformar. Pero la transformación es un proceso, no es un suceso. Aleluya. Es un proceso que llega a nosotros por medio de la revelación de la palabra por el Espíritu Santo. Es un proceso que no es por la información de la palabra, sino por la revelación de la palabra. Y este proceso somos llevados en etapas. Vamos en etapas. El apóstol Pablo lo habla como de, vamos, de gloria en gloria. Cada paso nos va a llevar a más. Y ahora Pablo enseña que existen varios principios para el proceso o para que el proceso se cumpla. Y uno de estos principios es convertirse al Señor. La conversión es el hecho de que nosotros nos rendimos. Cuando nos convertimos, nosotros nos rendimos. El apóstol habla de, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces el primer paso es rendirnos a Él, rendirnos al propósito de Dios, volvernos hacia Dios. El apóstol habla de lo que es un proceso inevitable, que es la transformación por revelación. Y la palabra que leímos en 2 de Corintios capítulo 3, el verso 16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, cuando se conviertan al Señor, cuando yo me rinda a Él. Y dice, el velo se quitará. Yo me rindo ante el Señor, el velo se quita. La Biblia, Dios habla hoy, dice, pero cuando una persona vuelve al Señor, el velo se le quita. La versión internacional dice, somos transformados por la acción del Señor, que es el Espíritu. Nosotros nos rendimos a la forma que traemos del mundo. Nuestra mente, el apóstol nos habla, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente, quizás más de un 90% de los que estamos aquí, nuestra mente fue entrenada en el mundo, ya sea mintiendo, ocultando cosas, engañando, no siendo real. Nuestra mente fue entrenada en ese campo.
un campo de mentiras, de engaños. Nuestra mente. Y una vez que nosotros llegamos al Señor, tenemos que renovar nuestra mente. Nuestra mente necesita ser renovada. Renovada. El apóstol Pablo habla de velo, porque cuando nosotros llegamos al Señor, teníamos velos, esto es vendas, formas, pensamientos, estructuras de cómo se hacen las cosas o cómo se deben hacer las cosas. Tengo una formación, ya sea en mi familia, en mi país, en mi entorno. Esto crea una forma de pensar. Y esta forma de pensar contraria a lo que nos enseña la palabra, si no la rendimos al Señor, se convierte en velos que ya el Señor ha quitado, pero nosotros insistimos en seguir con vendas que ya el Señor ha quitado. Porque nuestra mente estaba conformada al mundo, al estilo de vida, al modo de vivir, al modo de hablar, al modo de vestirnos. Y por eso es que en Romanos capítulo 12, el verso 2 dice: no os conforméis al estilo de vida de esta edad presente. Romanos 12, 2. Y estoy leyendo de la versión textual hebraica. Dice: no os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que veáis sin duda alguna que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es satisfactoria, es grata, es placentera. La buena voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es excelente, insuperable y completa. Pero ¿por qué? ¿Por qué, predicador, si la buena voluntad de Dios es agradable, es satisfactoria, es grata, es placentera? Si la buena voluntad de Dios es agradable, es acogedora, es confortable, ¿por qué hoy por hoy yo tengo tanto trabajo y se me hace tan difícil servirle al Señor? Si tú dices que tu palabra me produce placer, me produce un ambiente confortable, me produce paz, ¿por qué entonces tengo una batalla de día en día? Es como si no pudiéramos disfrutar el evangelio, como si no pudieras disfrutar la gloria de Dios que hay en ti. Y nos preguntamos muchas veces, pero ¿qué me pasa? Si el Señor es tan bueno, si el Señor
es tan maravilloso, ¿por qué se me hace tan difícil servir al Señor o gozarme o hacer lo que Dios me ha dicho que haga? ¿Por qué se me hace tan difícil? Llego un domingo al templo, llego un miércoles, recibo la palabra, recibo la impartición, soy bendecido, soy impartido, salgo de aquí decidido a decidir que esa mente que ya estaba conformada al estilo de este mundo, salgo decidido a decidir que esa mente o que esos pensamientos ya no controlarán mi mente, no determinarán qué es lo que va a pasar con mi vida. Salgo decidido a decidir, a no hacer lo que antes hacía, pero cuando llega el momento de ejecutar, no lo ejecutamos. Y entonces empoderamos aquel pensamiento, aquel modo de hablar, de actuar, de vestir, de comportarnos, que no está de acuerdo a lo que yo había decidido aquí hacer. ¿Me hago entender? Pastor, eso usted lo dice porque para ustedes es fácil. Eso tú lo dices porque eres un ministro, eres un predicador, o eres un evangelista, o eres un profeta. Eso tú lo dices porque ustedes están encapsulados, que no llega ningún dardo de fuego, que no llega ningún ataque, que no llega ninguna opresión, ninguna tentación, que no llega ninguna crisis, que no llega ¿qué? Que no llega ¿qué? Si tú tienes que decidir y salir de aquí decididos para decidir, más nosotros, más el que predica, el que ministra, pregúntale a cualquier predicador, a cualquiera que ministre la palabra, a cualquier pastor: oye, qué fácil, qué bien te ves. Lo fácil que se te hace ir al templo, lo fácil que se te hace ir al culto de oración, lo fácil que se te hace ir a la vigilia, lo fácil que se te hace ir al ayuno. Pregúntale. Si no tenemos que decidir. Y nuestro campo de entrenamiento, en cierta manera, es este, pero un 90% es allá afuera, donde constantemente, día y noche, día y noche, día y noche, estamos decidiendo. Y decides aquí, decides en la mañana, decides al mediodía, decides en la noche. Decidimos. Aún durmiendo decidimos. Aún soñando decidimos. Entonces estos pensamientos se convierten en fortalezas. Si no decidimos hacerle frente, como dice el pastor, a poner un alto y un cese y un desista, ese velo
El diccionario lo ponía como un pelo, es una tela suave. Es una tela delicada, liviana. Y posible un ataque que nosotros digamos, yo puedo hacer esto porque esto no es nada. ¿Sabe? Es algo tan liviano que yo puedo controlar este pensamiento, yo puedo controlar esta situación, yo la controlo. Entonces nos damos unos chances que más allá de ser liviano el velo, sigue estructurándose hasta llegarse a convertir en una fortaleza. Ya no es algo liviano, es una fortaleza lo que tenemos de frente. ¿Me están entendiendo? Porque el Señor nos imparte esta palabra hoy. Porque el corazón de Dios es que nosotros no andemos con velos, con máscaras. En la iglesia soy así, allá afuera puedo ser como yo quiera. Con lentes. Puedo tener en el templo un lente y allá afuera me pongo otro lente. Porque eso es lo que está haciendo cuando Moisés bajó del monte. Él tenía un velo. La gloria de Dios era tal que tenía un velo. Un velo lo cubre. Entonces, el velo que se convierte ya en una fortaleza, lo que está haciendo es ocultando la gloria que tú y yo cargamos. No es que el depósito de Dios está ahí. El depósito de Dios está ahí. Pero hay una fortaleza mental que no ha sido quitada o no ha sido derrumbada. Una forma de pensar. ¿Y qué hago ahora? Porque lo que yo pensé que iba a dominar me está dominando. Aquel velo tan liviano, aquel pensamiento tan liviano, tan veraz, tan fugaz, lo que ha hecho es que se ha empoderado y ya lo que yo empecé controlando me está controlando. Y decimos, bien, esto yo lo resuelvo en el culto, esto yo lo resuelvo el domingo. Voy al templo, pastor, ore por mí, recibimos una impartición, salimos decididos para decidir que el velo ya no esté puesto en nuestras vidas, que el Señor lo resuelve, hoy sí que lo resuelve. Y tú y yo salimos con esas fortalezas mentales que agobian día, mañana, noche. Agobian las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Agobian, agobian, agobian. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, yo tengo el poder de decidir. Decide que eso no te molestará más. Tú y yo decidimos que ese pensamiento no me va a molestar más.
que esto que yo hablaba no lo voy a hablar más. Que esto que yo hacía no lo voy a hacer más. Pero tú lo decides. El pastor, el ministro, el profeta no puede hacer ni el Señor mismo puede hacer lo que está en tus manos hacer. Él nos ha dado libre albedrío y tú lo decides. Cuando yo estoy hablando esto, esta palabra es poderosa. Yo le decía al Señor, ayúdame a digerir esto de tal forma, porque quiero llevarlo a algo tan sencillo que todos lo podamos captar. Porque es de día a día. Y el apóstol Pablo nos habla, entonces, ya si hay fortalezas, pues entonces hay que ir derribándolas, derribando fortalezas y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es porque en ti hay gloria. En ti hay gloria. Pero la venta, el velo, opaca. Aleluya. La versión Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Pruébame cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pruébalo. Cuando tú salgas de aquí hoy, pruébalo. Decide no pecar más y verás cómo vas a disfrutar la presencia de Dios en tu vida. Decide no pensar más como habíamos estado pensando, y verás cómo la lluvia de Dios refrescante abrazará tu vida. Dale un aplauso al Señor en esta mañana, porque yo estoy declarando que fortalezas mentales se están derribando. Fortalezas mentales están siendo derribadas. Hay cosas que tú y yo no podemos derribar, pero el Espíritu de Dios, cuando ve que estamos como acorralados y hemos decidido, yo quiero, el Espíritu Santo, ¡pum!, hace la obra que tú y yo no podemos hacer. ¿Cómo lo hago? No sé. Ahí viene el Espíritu Santo. Aquí estoy para fortalecerte, para llevarte más allá, para transformarnos, más allá de mi forma, la forma en que yo hago o estoy acostumbrado a hacer las cosas, la forma en que yo pienso que se deben hacer las cosas. El Espíritu nos va a llevar más allá. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea que Dios está interviniendo contigo a hoy y ahora, porque este asunto se resuelve hoy y ahora. Este asunto ya está decidido. Vas a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te vas a deleitar en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Por qué ser un cansancio? ¿Por qué ser un agotamiento? ¿Por qué ser una carga? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Y la bendición de Dios sabe qué hacer. Dios quiere verte y verme a mí bendecido, gozoso, contento. Estamos de pie en esta mañana. Dale un aplauso al Señor. Tu venda, lo que te estaba atacando, lo que tenía el velo que no
te dejaba ver, no tengo duda en esta mañana que el Señor lo ha quitado. Lo que te estaba molestando, el Señor lo ha quitado. ¿Quién te dijo que tú no vas a disfrutar la presencia del Espíritu Santo? ¿Quién te dijo que tú no vas a estar en el gozo del Señor? ¿Quién te dijo eso? Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús, porque en esta mañana salimos decididos para decidir. No importa cuál sea el ataque, no importa cuál sea la situación, no importa. Estoy decidido para que la gloria de Dios se refleje a través de mí. Hay una gloria que tú y yo cargamos. Y el Señor nos ha estado diciendo: ¿por qué no te quitas el velo? ¿Por qué no te quitas ese manto? Quítatelo, porque quiero que vean mi gloria reflejada en ti. ¿Cuántos han ido a algún lugar aquí y dicen: oye, en ti hay algo diferente? En ti hay algo diferente. Yo quiero que me digan eso. Eso es maravilloso, eso es lindo. En ti hay algo especial. No permitamos que las estructuras mentales y estas fortalezas mentales impidan que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en mi vida. Tú sales de aquí en esta mañana decidido para decidir. Y el enemigo te va a atacar y ya yo lo decidí. Y no vas a estar solo, porque aquí cada uno de nosotros vamos a orar por las cargas de los otros. Señor, bendice a este hermano. Mira el ataque que tiene. Mira la crisis que está pasando. Mira el desasosiego. Mira la depresión. Mira este ataque en esa área de su vida. Señor, tú lo conoces. Y yo envío tu palabra. Nos cubrimos los unos a los otros. Que si en un momento dado hubo un desliz y tú vistes, no lo juzgues, lo vistes para que lo cubras. Lo vistes para que lo cubras. No hay que exponer a nadie, porque la palabra dice: el que esté firme, mira que no caiga. Y la palabra dice en Romanos: porque somos inexcusables, porque cuando juzgamos a otros nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros hacemos lo mismo o peor. No somos una iglesia que juzga, somos una iglesia que levanta. Somos una iglesia que restaura. No importa cuántos resbalones hayas dado, somos una iglesia que levanta. Y tú sales de aquí hoy decidido para decidir, porque yo cuando te vea, yo lo que quiero ver es la gloria de Dios en tu vida. Quiero ver gloria de Dios en tu vida. 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 Resplandor de Dios en tu vida. La bendición de Dios en tu vida.